Listo. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy 11 de mayo del 2023, 6:20 p.m. a nuestra tutoría virtual de análisis de inversión y crédito. Entonces, vamos a proseguir con la aplicación que estábamos realizando. Ahí está. Buenas noches y buenas noches para todos. Vamos a proseguir con la aplicación que estábamos haciendo del valor económico agregado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por el momento, entonces ya habíamos diligenciado los datos de la empresa, ya les había informado cómo aplicarlos, los datos de ventas, activos, etcétera, toda esta información. También les expliqué uno de los años, 2021, cómo calcular la RF, la RM, estos daticos que están ahí, se los expliqué cómo hacerlo. Listo, de esa misma forma, como les expliqué, la aplicación, la forma de diligenciar o de obtener los datos que nos está pidiendo aquí la hoja del EVA, se diligencia los del 2020. Entonces yo para el 2020 voy a inventarme aquí unos datos, porque eso lo van a hacer ustedes con el fin de que lo aprendan y que lo practiquen. Entonces yo voy a inventarme aquí unos datos para completar la hoja y empezar a hacer lo más importante de la hoja, el análisis. ¿Ok? Entonces voy a hacer aquí una información, 256. Estos datos del 2020 no son ciertos, no son correctos, simplemente los diligencio para poder tener la información de la compañía, todo completo. Bueno, listo. Entonces ya cuando diligencien los datos del 2021 y del 2020 con la información de la empresa que ustedes eligieron, que espero que ya hayan elegido la empresa, allá de acuerdo con el foro que les publiqué, que habían varias empresas, que no se repita y ahí van publicando cuáles eligieron cada uno para que no se les quede repetido. Con los datos de ventas de todo esto, entonces ya aquí empieza a darnos unos resultados. Entonces, como ustedes observan, estos resultados siempre van a estar dados en función de, de unas variables que están acá. Entonces, ahí las flechitas de cada uno de ellos les va diciendo de dónde salió. Entonces, por ejemplo, aquí dice el EBITDA, salió aquí del EBIT y de la depreciación. El margen EBITDA salió de acá. El capital neto de trabajo salió aquí de estas tres. Ahí las flechitas les indican de dónde se obtiene. Y del capital neto de trabajo salió esta productividad del capital neto de trabajo. Y a su vez, esta palanca de crecimiento surgió de estos dos. Y así sucesivamente, cada uno de los resultados le va indicando de dónde se tomó la información. Muy bien, entonces, el tema que ustedes hacen, que ustedes trabajan, es el de poder ir diligenciando las hojas, poder diligenciarla, pero aquí en la otra pestaña, aquí está en la pestaña que estoy indicándoles en la parte inferior, esto se llama la pestaña o la hoja EVA de la empresa, y en la siguiente, donde dice análisis, aquí van a hacer ustedes el análisis, que es lo más importante de estos resultados. Muy bien, entonces lo primero, pues es entender qué significa el EVA. Ya les había escrito, es Economic Value Added, valor económico agregado. Bueno, aquí les había dicho que era el RF y que era el RM, libre de riesgo y riesgo de mercado, que son los datos que nos pide aquí la hojita como RF y como RM. Ya ahorita les explico el detalle de cada uno. Entonces vamos a los resultados. El primer resultado que nos muestra aquí es el EBITDA. Y el EBITDA es una traducción, vamos a escribir aquí la palabra EBITDA, son las iniciales, ¿es cierto? Que esta hoja está protegida. Vamos a desprotegerla por acá. Son los iniciales de, aquí vamos a escribirlo, E, B, I, T, D, A. Ahí está el EBITDA. ¿Y qué traduce EBITDA? E son siglas en inglés, earning,
La B, before, y interest, la T, tax, la D, depreciation, y la A, and amortization. Esa es la simbología de la famosa letra EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. In Spanish, en españolito, ganancia antes de intereses, impuesto, depreciación y amortización. Esa es la traducción literal, o sea, una por una, de lo que quiere decir EBITDA. ¿Ok? Muy bien. Y esta expresión de EBITDA se utiliza para el análisis no solamente aquí del valor económico agregado, sino unos análisis también en cualquier empresa. En las empresas se obtienen los EBITDAs, se aplican los EBITDAs. En la hoja que ustedes tienen de sus empresas les aplica, les muestra el EBIT y les muestra el EBITDA, les muestra los dos datos. Y resulta que hasta acá, estas 4 primeras letras que les estoy aquí señalando aquí en color naranja, esas 4 letras, esas 4 letricas quieren decir esa EBIT, que es esta primera parte, esta EBIT que está aquí. Utilidad operacional es EBIT, ese es eso. Este que es el EBIT es la utilidad operacional. Utilidad operacional. ¿Y por qué es la utilidad operacional? Porque pues ahí nos está diciendo de dónde se obtiene. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De dónde sale? Sale de una ganancia antes de intereses e impuestos. La utilidad operacional efectivamente es una utilidad que está antes de intereses y de impuestos. Si ustedes revisan en sus archivos, mira, aquí está el de Avidesa. Vamos a mirar aquí el de Avidesa, que es el que yo estoy usando. Aquí en Avidesa, mira, aquí está el EBIT y aquí está el EBITDA. El EBIT, que es la ganancia operativa, ya dijimos que es la utilidad operacional, está antes, mire, viene primero las ventas, los costos, la utilidad bruta, gastos de ventas y distribución, gastos de administración, otros resultados, y aquí está ganancia operativa, EBIT, o utilidad operacional, esto es lo mismo. En las hojas a ustedes les aparece ganancia operativa, es esas utilidades, ganancia, utilidad operativa, operacional, este es el EBIT. Luego aparece el EBITDA. Y está antes, mire, antes de este que está aquí en color naranja, son los intereses, gastos financieros, y está antes de el impuesto a la renta. Entonces, la utilidad operacional está antes de intereses y de impuesto, que es lo que quiere decir aquí, antes de intereses e impuestos, esa es utilidad operacional. ¿Y cómo se convierte en EBITDA? Pues que a esa utilidad operacional se le suma la depreciación y amortización. Entonces, al sumarle estas dos, se convierte en EBITDA. Ya se le agregan las dos palabritas que hacían falta. Hasta aquí estaba EBIT y luego EBITDA. Pensarán ustedes, pero luego no es antes. ¿Por qué se le tiene que sumar entonces? Porque a esto le sumamos depreciación y amortización. Si aquí la palabra dice que es antes. Pues resulta que en los estados de resultados de las empresas, en este EBIT, que es la utilidad operacional, aquí ya se les quitó la depreciación. Este resultado ya está afectado por depreciación. ¿Dónde están las depreciaciones? Las depreciaciones están o dentro del costo o dentro de los gastos. Aquí en esta partida de costos, ahí hay depreciaciones. En esta partida de gastos que va restando, no es que esto sea negativo, no, es que esto va restando, ahí hay depreciaciones. ¿Ok? Entonces, por eso el EBITDA dice, a esta utilidad operacional, aquí ya le quitó la depreciación, ya se la descontó. Entonces, por eso no se traduce como EBITDA, sino como EBIT.
Y como necesitamos que sea antes, entonces simplemente a esa utilidad operacional súmele lo que ya le quitó. ¿Qué le quitó? Depreciación y amortización. Entonces, al sumárselo aquí, nos queda que es antes. El antes quiere decir antes de que se la reste, antes de que le quite intereses, antes de que le quite impuesto, antes de que le quite depreciación y amortización. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes cuando diligencian aquí el EBIT y diligencian la amortización, la depreciación y amortización diferida, él automáticamente le saca el EBITDA y ustedes ven que aquí es la suma. Este valor de EBIT más esta depreciación generó el EBITDA, lo que les estaba explicando. Es la suma. Bueno, eso es lo que significa EBITDA. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se le sumó la depreciación al EBIT y la amortización? Bueno, la amortización eso ya ni se usa, eso ya por nuevas normas internacionales, eso ya quedó abolido. Pero se le suma la depreciación. Como les decía, la depreciación puede ser un costo o puede ser un gasto. ¿Cuándo es costo? Cuando es parte de las máquinas, de los equipos de producción, de la bodega de producción, costo. Y cuando la depreciación es un gasto, cuando es parte de equipos de cómputo, de muebles de oficina, en administrativo. Y en ventas, en el caso de Avidesa, en el caso de Avidesa, que tiene puntos de venta y en los puntos de venta tiene cuartos fríos, tiene refrigeradores porque hay que almacenar el pollo. Esos cuartos fríos, esos refrigeradores se deprecian. Entonces, aquí en estos gastos hay una depreciación. ¿Ok? Lo mismo aquí en el costo. Entonces, si es costo o si es gasto, va la depreciación en uno de los dos. Buenas noches, ahí están saludando. Sí, ok, buenas noches. Bueno, muy bien. Eso es a lo que se refiere entonces el concepto de EBITDA. Muy bien, entonces se le suma la depreciación que está en el costo o está en el gasto. ¿Por qué? ¿Por qué no, por ejemplo, dentro de estos costos también hay mano de obra? Y aquí también hay mano de obra. En gastos de ventas está el personal de ventas, de distribución. En gastos administrativos está el personal de oficinas, el gerente, la secretaria, los directores de área. En los costos también hay personal, todo el personal de producción, la mano de obra directa, los operarios, la mano de obra indirecta, los jefes de producción, de proceso, de calidad, de empaque, etcétera, de mantenimiento. Entonces hay mano de obra. ¿Por qué entonces el EBITDA no se cambió la D de depreciación por otro valor, por mano de obra, o por mantenimientos, o por seguros, o por servicios, o por arriendos, otro costo y otro gasto? Porque la depreciación, que puede ser costo o puede ser gasto, ya se los he dicho, no implica ningún pago. La empresa no tiene que girar un cheque de depreciación. Es parte de un costo, sí, o es parte de un gasto, ya lo dije, pero no hay que girar un cheque. No es salida de dinero. Y si no hay salida de dinero, pues no le afecta la caja, la liquidez a la empresa. Entonces, por eso le está diciendo, mejor dicho, en otras palabras, nos está diciendo, esto que tiene de utilidad operacional aquí Avidesa, 175.419 millones, en realidad no se ganó eso, se ganó 218.000 más porque dentro de estos 175.000 habían 42.000, mire aquí abajo, 42.794 millones de depreciación y eso le disminuyó la utilidad, quedó con menos utilidad. Entonces ahora se la sumo y realmente la utilidad, el EBITDA es más alto porque esta plata, estos 42.000, no los tiene que pagar, no los tiene que girar, mientras que todos los demás costos sí, la materia prima, la mano de obra, los servicios, los arriendos, los mantenimientos, todo lo demás se gira, ¿ok? Entonces, por eso es el concepto de EBITDA, donde se hace patética, se hace presente el concepto de depreciación. Bueno, muy bien. Ese EBITDA, entonces, genera un resultado, un valor en un año, un valor en otro año. Y aquí al lado tenemos el margen de ese EBITDA. Cada vez que ustedes tengan un resultado en términos de porcentaje, como aquí, estos porcentaje, siempre se va a leer, se va a interpretar, cuando hagan el análisis, se va a analizar por cada 100 pesos. Entonces, aquí en este caso nos está diciendo, por cada 100 pesos. ¿100 pesos de qué?
por cada 100 pesos del denominador que se utilizó para obtener esto. Como es un porcentaje, quiere decir que hizo una división. Hay un numerador y hay un denominador, una división. ¿Y cuál fue el denominador que se usó para obtener de 218 millones de pesos un porcentaje del 12? Se dividió, este EBITDA se dividió entre las ventas de ese año, del 2021. Y el EBITDA del 2020 se dividió entre las ventas del año 2020. Y eso generó este margen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que vende Avidesa McPollo en el 2021, generó, obtuvo un EBITDA de 12 pesos, el resultado, 12 pesos con 68 centavos. 2020, lo mismo, de cada 100 pesos de ventas que realizó Avidesa McPollo en el 2020, obtuvo un EBITDA de 4 pesos con 89 centavos. ¿Ok? Sencillo. Un porcentaje cada 100 pesos del denominador de lo que vende obtiene el resultado EBITDA de 12 pesos con 68, de 4 pesos con 89 centavos. ¿Cuál año es mejor? El que dé más alto. El más alto margen es el mejor. En este caso, el más alto margen, el 2021. ¿Y por qué fue el más alto margen? Porque tuvo el mayor EBITDA, no las mayores ventas. Las mayores ventas fueron en el 2021. Bueno, diría uno, si tiene mayores ventas, ¿le va a ir mejor? Entre comillas, sí, ¿no? Dice uno, si más vende, se supone que tiene más utilidad. Sí, más utilidad, utilidad operacional. También utilidad operacional fue mayor, claro. Pero como aquí el margen EBITDA es dividir sobre lo que vende, ¿de acuerdo? Y si lo que divido, el que voy a dividir, que son las ventas, está muy alto, que está dividiendo, el divisor es muy alto, es probable que el resultado del margen sea más pequeño. No fue el caso fue al revés, que vendió más en el 2021, pero también obtuvo muy buena utilidad operacional y obtuvo un margen EBITDA mayor. Al dividirlo, así sea entre un resultado muy grande, 1.700.000 millones de pesos, en comparación del 2020, que fue 1.168.000 millones, de todas maneras siguió generando un margen mayor en el 2021, más alto que en el 2020. Listo, entonces listo el margen EBITDA. Luego nos vamos a la productividad del capital neto de trabajo o al capital neto de trabajo. Este resultado del capital neto de trabajo sale de estos tres valores: de la cartera comercial, del inventario y de los proveedores. ¿Y cómo se obtiene? Se suman los dos primeros, cartera e inventarios, y el último se resta. Eso ya lo hizo. Aquí ustedes no tienen que hacer operaciones, ustedes solamente diligencian la información y él automáticamente le genera el resultado. Entonces, capital neto de trabajo es la suma de cartera comercial más inventarios menos los proveedores. Y da este resultado, 143.000 y 110.000 millones. Acuérdese que las cifras todas son en millones de pesos. Bueno, ahora les pregunto, hay que hacer una resta: cartera más inventarios menos proveedores. Al hacer una resta, cualquier resta que ustedes hagan, no solamente esta, sino cualquier resta que realicen, el resultado de la resta puede ser o positivo o negativo, ¿no es cierto? Yo puedo restar 10 menos 8, positivo, pero si resto 8 menos 10, negativo, menos 2. Entonces, cuando se hace una resta, el resultado puede ser positivo o negativo. Les pregunto, voy a cambiarles un dato para que veamos a ver qué sucede. Vamos a suponer que aquí los proveedores fueron esto. Y observen lo que va a suceder aquí con el capital neto de trabajo. Ahí, por ejemplo, dio negativo, porque está restando un valor. Y la resta puede ser que sea lo que vaya a restar más alto que lo que va a sumar, entonces le va a dar negativo. Pregunta: si nos da negativo y este nos dio positivo, ¿cuál año es mejor? ¿El que dio negativo o el que dio positivo?
¿Y por qué? El A ver, positivo, profe, ¿y por qué el positivo, Benjamín? por, por lo que se observa, en 2020 tuvo una producción de capital neto del 9,43, mientras que en 2021 lo que hubo fue pérdida por menos Ok, 3,17%. gracias, Benjamín. ¿Alguien más quiere opinar? Los demás Pues, como profe, que o sea, no. es que yo creo que parte de eso también, de esas diferencias, fue la pandemia, ¿cierto? Que obligó a las No, no, empresas, no, no pues hubo importa. mucha No, pérdida. no, 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 No no, importa. Nubia, no, 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 porque aquí yo me inventé el dato. Yo no estoy, ese es un dato que yo me inventé. Estamos es analizando un resultado. ¿Cuál es mejor? ¿Uno positivo o uno negativo y por qué? En capital neto de trabajo. Sí, ese análisis ya lo hacen después ustedes, porque hubo pandemia en el 2020, entonces no en el 2021. Profe, pues positivo porque es con lo que cuentan para trabajar. Ok, bueno, Nubia, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues resulta que el mejor año fue el 2021, el negativo. ¿Cómo así? Como dijeron, pero si es negativo, aquí genera un resultado también negativo. Pues resulta que este capital neto de trabajo, a diferencia del EBITDA, el EBITDA entre más alto, mejor, porque es una utilidad operacional más una depreciación. Ya les dije que era el EBITDA, utilidad operacional más una depreciación. Entonces esto es una utilidad. Y si tengo más utilidad, pues mejor. Esto no es ninguna utilidad. Entonces no es que aquí pierda y aquí gane. No, aquí no estoy diciendo, aquí perdió plata y aquí ganó. Nada. Esto se llama lo que invierte, el capital neto de trabajo es lo que necesita invertir. Entonces, aquí es al revés. Cuanto menos necesite invertir, mejor. ¿Qué quiere decir este resultado? Que en el 2020 necesitó hacer una inversión de 110.000 millones de pesos y en el 2021 no tuvo que invertir, le quedó negativo. ¿Y qué significa que me quede negativo? Que si no hay inversión, ¿cómo se llamaría? Pues no se llamaría desinversión, no, se llama liberación. Copien la palabrita si les da negativo. Liberación en el capital neto de trabajo. Liberó capital neto de trabajo, es decir, no tuvo que invertir. ¿Listo? Y si no tuvo que invertir en el capital neto de trabajo, ¿por qué así que no tuvo que invertir? Y aquí por eso lo cambié, porque vea, la cartera comercial del 2021 y el inventario del 2021, la suma de esos dos valores es de 266.000 millones de pesos, la suma de estos dos, 266.000. Eso fue lo que invirtió. ¿Esto qué significa esta cartera? Es lo que los clientes le quedaron debiendo a la empresa, ¿no es cierto? Los clientes de Avidesa al final del año 2021 le quedaron debiendo 22.000 millones de pesos. O sea, invirtió en los clientes, entre comillas. ¿Y el inventario qué es? El inventario es lo que todavía tiene la empresa y no ha podido vender. Ya les expliqué, volvemos a decir, el inventario no son ni las sillas, ni los computadores, ni las máquinas, bueno, ni todo el mobiliario. Eso no es inventario. Inventario es lo que la empresa tiene para vender allá en la universidad. Las salas de cómputo, los salones, todo lo que hay en los salones y en las salas de cómputo, eso no es inventario. Lo que tiene en la biblioteca de libros, eso no es inventario, porque la universidad ni vende sillas, ni vende computadores, ni vende los libros de la biblioteca. Eso no está para la venta. Eso está inventariado. Es que uno confunde inventario con inventariado. ¿Qué es inventariado? Que hay que colocarle un sello, un código de barras para llevar un control. Entonces, si usted trabaja en una oficina y a su equipo de cómputo le colocaron un inventario, un número de inventario. Dice, entonces mi equipo lo van a vender. No, ese es un inventario de control, no es que sea inventario para la venta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces inventario es lo que la empresa tiene para la vender.
¿Y qué tiene de inventario Avidesa Mapollo? Pues tiene maíz, tiene las aves, todas encasetadas, las que están en crecimiento, en engorde, tiene sorgo, tiene todos los alimentos con los cuales los procesa para hacer el alimento concentrado. Tiene vacunas, tiene vitaminas, tiene todo lo del control fitosanitario, tiene todos los elementos que utiliza en el proceso en la planta de sacrificio, todos los elementos que se utilizan para el proceso de venta, para inyectarle, para sacarle, para todo, lo que se pueda vender. Eso, empaque, embalaje, eso es inventario en la empresa, ¿ok? No son ni la silla ni los computadores. Entonces tiene una inversión. Los clientes le quedaron debiendo una plata. Dice, ¿cómo se invirtió en los clientes? Le dio plata a los clientes. Esto no es que le haya dado plata a los clientes, no. Que la empresa vende y el cliente le queda debiendo. ¿Y por qué le queda debiendo un cliente a Videsa si uno compra de contado? Sí, nosotros compramos allá de contado en los puntos de venta, pero ellos tienen lo que se denominan clientes institucionales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un asilo, un hospital, una clínica, les vende el pollo y a ellos no les pagan de una vez, le quedan debiendo. Entonces esa es cartera por cobrar a un cliente, esa es inversión que tiene. Y todo el inventario que les toca estar comprando, haciéndolo y todavía no lo ha vendido. Entonces la inversión le vale 265.000, 66.000 millones, pero los proveedores, miren, los proveedores le financiaron a la compañía Videsa 322.000 millones. Luego, al sumar del año 2021, lo que invirtió en clientes, cartera, más lo que tiene inventarios y restarle lo que los proveedores le financiaron a la Videsa, es decir, Videsa les compró. ¿A qué proveedores? A los del maíz, a los de los pollitos, a los de las vacunas, a los de las vitaminas, a los de el empaque, todo lo que necesita para su proceso, le compra y le queda debiendo también. Así como a la empresa le quedan debiendo los clientes, la empresa le queda debiendo a los proveedores. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que los proveedores le representaron una cifra muy superior a lo que invirtió. Y luego entonces al hacer la resta, generó un negativo. Entonces esto quiere decir que los proveedores financian la operación, la inversión de la compañía. Estos negativos son muy comunes en los almacenes de cadena. Éxito, Carrefour, Jumbo, más por menos, ellos se financian con los proveedores. Tienen inventarios altos. Cartera no tienen, porque casi todo lo venden de contado, a no ser que tengan ventas institucionales. Pero los proveedores son bastante altos, la partida por pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le financian toda la operación. Y si da negativo, entonces no es malo. Antes, al contrario, es muy bueno, porque no tuvo que invertir, ¿ok? Liberó capital de trabajo. Cuando da positivo, ahorita miramos cómo se analiza este negativo. Cuando da positivo, entonces hacemos la misma operación. Se divide, productividad se divide, el capital neto de trabajo se divide entre las ventas, Entonces lo mismo, es un resultado en porcentaje, quiere decir lo mismo que analizamos acá. Por cada 100 pesos del denominador de lo que vende Avidesa Mapollo en el 2020, en el margen de EBITDA decíamos, por cada 100 pesos que vende Avidesa Mapollo en el 2020, aquí decíamos genera, obtiene, porque había una utilidad. Aquí no podemos decir genera. Aquí decimos, por cada 100 pesos que vende Avidesa Mapollo en el 2020, invierte 9 pesos con 43 centavos en capital neto de trabajo. Invierte. ¿Ve? Entonces, por eso cuanto más bajito, menos invierte. ¿Y cómo se leería el -3? Por cada 100 pesos que vende Avidesa Mapollo en el 2021, libera, no invierte, libera capital neto de trabajo de 3 pesos con 27 centavos. Libera, mientras que aquí se invierte. Aquí en este resultado, así como lo cambié, mejor el 2021, porque no tuvo que invertir. ¿Ok? Volvamos otra vez al origen. Estaba así. Ahora sí, entonces el resultado original de la empresa es que aquí invirtió 143.000 millones y aquí 110.000. Y ahí vemos los resultados. Entonces, ¿cuál año fue mejor?
el más bajito, diferente a este. Aquí era el más alto, porque esto es una utilidad. Aquí no es utilidad ni pérdida. Aquí es una inversión. Entonces, aquí el mejor resultado, el 2021, el más bajito. De cada 100 pesos que vende, Avidesa Pollo en el 2021 invirtió 8 pesos con 35 centavos en capital neto de trabajo. Muy bien. Mejor resultado el 2021 que el 2020. ¿Y por qué fue mejor resultado el 2021 si tiene más capital neto de trabajo? Sí, tiene más capital neto de trabajo. Diría uno que le debería dar más alto. Si hay 143.000 millones y aquí hay 110.000, ¿por qué el resultado no fue más alto en 143.000? Porque este resultado va dividido entre lo que vende. Y como las ventas fueron mucho más altas en ese año, entonces quiere decir que por cada 100 pesos invirtió menos. Entonces, como el denominador fue muy alto, le mejoró el resultado, fue más bajito. Lo importante aquí que sea bajito y aquí en el margen EBITDA que sea alto. Bueno, y con estos dos resultados, el margen EBITDA y el capital neto de trabajo, se obtiene esta palanca de crecimiento, PDC. El resultado de la palanca de crecimiento, el ideal es que sea mayor que 1. Entonces aquí lo vemos que fue mayor que 1 en el 2021, no lo fue en el 2020. Bueno, ¿y qué significa mayor de 1? Esa es la división que se hace entre el margen y el capital neto de trabajo. El resultado aquí no es en porcentaje. Aquí no podemos decir por cada 100 pesos. Eso lo decíamos aquí en este porcentaje del margen EBITDA o acá en la del capital neto de trabajo. Aquí no hay porcentaje. Entonces aquí no podemos decir por cada 100 pesos. Aquí tenemos que decir por cada peso. ¿Ok? Cuando es en porcentaje, por cada 100 pesos. Cuando es un número índice, sin porcentaje, por cada peso. ¿Por cada peso de quién? Lo mismo, del denominador. ¿Cuál es el denominador aquí? Este está dividiendo margen, este es el numerador, sobre esta productividad. Está dividiendo margen sobre productividad. Entonces estamos diciendo que por cada peso invertido, el denominador, cada peso invertido en capital neto de trabajo, genera margen 1 peso con 52 centavos de EBITDA. ¿Ok? 2020. Por cada peso invertido en capital neto de trabajo, genera 52 centavos. Aquí no fue ni siquiera 1 peso, 52 centavos de EBITDA. ¿Por qué fue más bajito este 2020? Pues porque tuvo menos margen EBITDA, generó menos e invirtió más. Le fue mal por ambos lados. Generó menos EBITDA, menos margen, y le tocó invertir más. Este que invirtió más, ya lo repetí, es peor que este, que aquí es más bajito, es el mejor. Y ahí sí ya lo que analizaba por ahí Nubia, ya estamos en el 2020, pues estaban en pandemia las empresas, entonces las ventas se vinieron a pique, mire aquí las ventas fueron muy bajitas, entre comillas bajitas, ¿no? Porque vender 1 billón de pesos, nos tocaba seguir comiendo pollo en pandemia y todo, obviamente, pero obviamente se resiente, ¿no? Porque no hay empresas, no hay negocios, no hay productividad, no hay ingresos, se cerraron compañías, no hay forma de comprar. Entonces sí, las ventas se bajaron 600.000 millones de pesos de un año a otro. Y eso resintió la utilidad y la inversión fue mayor en comparación con lo que vendía. Listo, la palanca de crecimiento. Ideal que el resultado sea mayor a 1. Muy bien. Ahora vamos aquí con la derecha. ROA. El señor ROA es el retorno sobre los activos. También son siglas en inglés, Return on Assets, activos. ¿Y qué es esto? Es dividir los activos de la empresa, dividir la utilidad neta sobre los activos de la empresa. Este resultado es dividir esta utilidad neta sobre los activos. Resultado en porcentaje. Listo, resultado en porcentaje. Ya sabemos cómo lo analizamos. En porcentaje, por cada 100 pesos. ¿Cada 100 pesos de qué? Del denominador. Siempre empezamos a decir, a analizar el denominador. ¿Y cuál es el denominador aquí? Los activos. Se dividió la utilidad neta, este es el numerador, sobre los activos, que es el denominador.
¿Y qué son activos? Activos es todo lo que tiene invertida la empresa. Entonces, si yo miramos aquí los activos de Avidesa Mapollo, aquí están activos. ¿Qué tienen activos? Propiedad, planta y equipo. Tiene la bodega, las máquinas, los equipos, las granjas. Tiene activos biológicos, que son las aves. Tiene inversiones en subsidiarias, porque ellos tienen la compañía de alimentos, tienen la compañía de transporte, como ya les dije. Tienen el inventario, activos biológicos corrientes, tienen aves que están listas ya a pasar a la planta de beneficio, tienen las cuentas por cobrar a los clientes, tienen cuentas por cobrar saldos a favor en la DIAN, tienen la plata en bancos, todo eso es lo que tiene invertida la empresa. La principal pues es la propiedad, planta y equipo. Jesús María. Señor, aló. Ah, la propiedad, planta y equipo, que son bodegas, maquinaria, ¿no? Entonces es la inversión. Los activos son las inversiones de una compañía que tiene invertido sus recursos, en qué es lo que más tiene invertida la empresa su plática. Entonces, una empresa industrial está en propiedad, planta y equipo. Quizás una empresa comercial que compra y vende no tiene ni máquinas, ni equipos, ni nada de eso. Tiene un mobiliario y su principal inversión es el inventario, lo que tenga ahí en el almacén. Esa es su mayor inversión. Una ferretería, muchas veces es en arriendo el local. Entonces, ¿cuál es la inversión que tienen? Pues todo el inventario, esa es la mayor inversión. ¿Ok? Entonces, cada negocio de acuerdo con lo que realice. Entonces, nos quiere decir que por cada 100 pesos que tiene invertidos, total de activos, Avidesa Macpollo en el 2021 generó una utilidad, hay que decir cuál, utilidad neta, ¿roba? De 20 pesos con 14 centavos. 2020, por cada 100 pesos que tiene invertidos Avidesa Macpollo en el 2020, generó una utilidad neta de 1 peso con 35 centavos. ¿Cuál año es mejor? Pues el más alto. ¿Y por qué fue mejor el 2021? Pues porque tuvo mejor utilidad neta. ¿Y por qué tuvo mejor utilidad neta en el 2021? Porque tuvo muchas mayores ventas que en el 2020. La utilidad neta del 2020, que fue positiva, 8.510 millones de pesos, no son nada despreciables, 8.500 millones en pandemia, que muchas empresas se cerraron, se acabaron, se liquidaron, tuvieron pérdidas, ellos no, pasaron a un positivo, hay, bueno, bastante, porque uno hizo 8.500 millones, una plata, lo que pasa es que estaban acostumbrados a ganarse, vea, 135.000, ya mucho, mucho más alto. Entonces el ROA fue mayor en el 2021, mejor que en el 2020. El ROE es el retorno sobre el equity. El equity es el patrimonio. Sale de dividir, otra división, utilidad neta sobre patrimonio. Este era utilidad neta sobre activos, activos sobre activos, inversión. Este es sobre equity, son siglas en inglés. No dijeron ROP, patrimonio, ROP, ¿no? Sino ROE, equity, que es el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es cómo financió la operación la compañía. Entonces, observen, si miramos aquí en Avidesa, tiene invertidos 670.000 millones de pesos en activos. 670.879 millones de pesos tiene invertidos. ¿Cómo los financia? Pues pasivos y patrimonio, aquí están. Se financiaron con patrimonio 467.000 y con pasivos 203.000. Al sumar el patrimonio 467 más el pasivo 203.000, da la inversión 670.879. Eso es lo que es un balance. Entonces un balance activos, pasivos y patrimonio. Y no sabemos qué es eso. Activos, lo que tiene invertido. Ustedes, nosotros, ¿qué tengo invertido? Tengo una cama, tengo una bicicleta, tengo un televisor. ¿Viste? Esa es mi inversión. Una cama, una bicicleta, un televisor. ¿Y cómo lo financió? Esos son sus activos. Lo financió. Una plata es mía. Ah, ese es patrimonio. De eso que costó 100 pesos, la cama, la bicicleta y el televisor me costaron 100 pesos. Son mis inversiones. ¿Y cómo los financió?
De esos 100 pesos, yo tenía 80 pesos ahorrados, 80 míos, patrimonio, y los 20 restantes pasivos. Le debo a mi tía, le debo a mi papá, le debo a mi hermano que le compré eso, o saqué un crédito y le debo al banco 20 pesos. Entonces, la inversión es el activo y el pasivo y el patrimonio es la financiación. Eso es lo que quiere decir, un activo y un pasivo y un patrimonio. Entonces, aquí hay una inversión de 670.000 millones, inversión en activos de la empresa, y aquí hay una parte de la financiación. De esta inversión, 467.000 los financió con recursos de la empresa, patrimonio suyo propio. Y el resto que hace falta, ¿dónde están los 200 y pico de mil? Los 200 y pico mil están aquí en el pasivo. 200 y pico de mil, aquí están pasivos, total pasivo, 203.000. Y no siempre el pasivo es, entonces eso es que le debe al banco. No, mire, al banco le debe créditos 30.000 y aquí muy poquito. Mire, no, de los 203.000 de pasivos, la gran mayoría son, vea, proveedores, cuentas comerciales a proveedores. Estos 122.000 que están aquí cuando ya los analizamos en el capital de trabajo. 122.000, mírelos, 122.000. ¿Ve? Entonces, de estos 670.000 que invirtió Avides Amapolio, 400 fueron con plata de los dueños. No es que los dueños hayan sacado de su bolsillo toda esta plata, porque el patrimonio no es plata del dueño. Mire, el patrimonio, ¿de dónde sale? El patrimonio de esta empresa tiene un capital, mire, y una prima. Esta sí fue plata que aportaron ellos. De esos 467.000 millones, estos dos, capital y prima, eso fue lo que ellos le aportaron a la compañía. Le aportaron 100.000, más mal contados, 100.000 millones aquí. 100.000 millones de pesos. ¿Listo? Y de eso, ahora que, perdón. Listo, es que me estaba metiendo acá. De esos 100.000 millones que le aportaron, a esa inversión, 100.000 millones, de este patrimonio de 467.000, solo 100.000 fue lo que ellos le aportaron. Esta es la plata que ellos han hecho. ¿Y el resto dónde está? Mire, reservas, resultados, ahí hay 360.000 millones. La gran mayoría del patrimonio no ha sido plata que el socio haya aportado. Lo que él aportó es esto, el capital con el que empezó. ¿Ok? 100.000 millones fue lo que le invirtieron a la compañía mediante el capital que ellos le han aportado, y el resto ¿dónde ha estado? En reservas y en resultados. Y estas reservas y estos resultados, ¿de dónde salen? De la operación de la empresa. ¿Y de la operación de la empresa en qué? ¿De qué sale esta operación de la empresa? De lo que la empresa está generando, utilidades que ha generado, resultados que ha generado. Utilidades. Entonces, esas utilidades que ha generado la compañía ayudaron a financiar la inversión. Eso es lo que ha hecho acá. Entonces, este patrimonio no es que sea todo plata de ellos. Como vieron, ahí hay como 300.000 millones que no ha sido plata de los socios. Es lo que la empresa ha podido tener de utilidades que se han venido reservando, se han venido guardando, se han venido obteniendo o utilidades. Muy bien. Entonces, el ROE significa que de cada 100 pesos de patrimonio, aquí ya no es de inversión, cada 100 pesos de patrimonio que tienen los socios, se obtiene una utilidad neta de 28 pesos con 88 centavos, esta utilidad neta. En el año anterior, de cada 100 pesos de ese patrimonio, de eso que ha generado la empresa, se obtuvo una utilidad neta de 2 pesos con 56. ¿Cuál es mejor? Pues el más alto. El resultado más alto es el mejor. Y aquí el más alto, ¿cuál fue? Pues el 2021. ¿Y por qué fue más alto el 2021 si tiene más patrimonio? Porque también hubo mucha mayor utilidad neta. De cada 100 pesos que tiene de patrimonio, generó mucho más utilidad, esta utilidad mucho más alta que la del año anterior. ¿Sumaría? Ok. Listo. ROA y ROE. Y vamos ahora aquí al ROIC, que es con el que se obtiene el EVA.
El ROIC significa retorno sobre la inversión de capital. Retorno sobre la inversión de capital. ¿Ok? Ese significa ROIC. Retorno sobre la inversión de capital. Está sin depreciación y está con depreciación. Entonces, con ese retorno sobre la inversión de capital, sin y con depreciación, es que vamos a obtener el EVA. ¿Y qué es este retorno sobre la inversión de capital? Es dividir esto que se denomina UODI, ese es el ROI, dividir UODI. ¿Y qué es UODI? Siglas de utilidad operacional después de impuesto. Retorno sobre la inversión de capital, entonces es utilidad operacional después de impuesto. Utilidad operacional después de impuesto. Dividido, esto como es un porcentaje, esa utilidad operacional después de impuesto, dividido entre el capital invertido en la operación. Al dividir, ahí están las flechitas, al dividir esta utilidad sobre este capital invertido, se genera este ROIC. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que de cada 100 pesos, denominador, ¿cuál es? Este. Numerador, esta utilidad operacional. Entonces, de cada 100 pesos del denominador, cada 100 pesos del capital invertido en la operación, genera, en el año 2021, Avidesa Mapollo genera, porque hay una utilidad, genera 29 pesos con 25 centavos de, no utilidad, utilidad operacional después de la TX, que ya les dije que era el impuesto, cuando hablamos del EBITDA, la T, tax. De cada 100 pesos que Avidesa Mapollo invierte en capital de su operación, capital invertido en la operación en el 2021, genera 29 pesos con 25 centavos de utilidad operacional después de impuesto. 2020, lo mismo. De cada 100 pesos que tiene Avidesa Mapollo de capital invertido en su operación, en el 2020, genera 3 pesos con 12 centavos de utilidad operacional después de impuesto. ¿Cuál es mejor? El más alto, porque hay una generación. Pues el más alto fue el 2021. ¿Y por qué fue el más alto el 2021? Porque hubo una utilidad operacional después de impuesto más alta. ¿Y por qué hay una utilidad operacional después de impuesto más alta? Porque la utilidad operacional, el EBIT de ese año fue, mire, mucho más alto que el del 2020. ¿Por qué? Pues aquí ya situación de pandemia, hubo menos ventas en el 2020, menos utilidad operacional. ¿Y qué es este capital invertido en la operación? ¿Qué es esto? Es la suma de estos dos. Los activos fijos de operación. ¿Qué son activos fijos de operación? Esto que ustedes van a trasladar allá en las cuentas de los activos de la empresa, esto, propiedad, planta y equipo. Esos son los activos fijos de operación. 270.141. Aquí están. 270.141. Se denomina propiedad, planta y equipo allá. En el balance de la empresa se denomina propiedad, planta y equipo. Aquí activos fijos de operación, lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es una propiedad, planta y equipo? La bodega, las máquinas, los equipos, propiedad, planta y equipo. Las granjas, que si tiene granjas propias, no las que están en arriendo, o sea, no son propias. Granjas que tenga Avidesa para sus aves, para el engorde de las aves, crecimiento. Entonces, toda la maquinaria, los equipos, los muebles, los computadores, todo. Toda la inversión fija, por eso se llaman fijos. Aquí no es que tengo inversiones en Ecopetrol, no, esos no son. La cartera comercial, no, aquí no está. El inventario, no, esos están aquí. Ya vimos que era el capital neto de trabajo. La cartera más el inventario menos proveedores, que de pronto aquí les da negativo, claro, y entonces invierte menos. Volvámoslo aquí otra vez negativo y vean ustedes cómo se mejora esto, para que veamos un resultado ahí contrario. Supongamos aquí, dijimos que en el 2021, supongamos aquí fueron 321 millones. Entonces ahí nos quedó este negativo.
Este negativo pues, es favorable, ya lo vimos, porque aquí aquí no está invirtiendo, ¿no? Está liberando capital de trabajo. Muy bien. Entonces, cuando ese sea negativo, aquí cuando se venga a este ROI, mira, aquí lo pasó el negativo ya. ¿Vea? Entonces, ¿cuánto invirtió? 270.000 menos 56.000. Invirtió más poquito que en el año anterior. Vea, la inversión fue menor, porque aquí hubo un negativo. Pues menor inversión, pues mejor porque hay menos inversión. Y mira el ROI cómo se mejoró. De cada 100 pesos invertidos, ya no genera 23 pesos como los teníamos ahora, sino 56 pesos, porque tiene una inversión más pequeña. Y menos inversión con una utilidad grande, pues mejor resultado. ¿Ok? Bueno. Dejémoslo como está originalmente así. Entonces aquí, listo el ROIC, que está sin depreciación, ¿ok? Quiere decir que pues aquí en esta utilidad operacional ya se le quitó la depreciación, pero también está el ROI ahora sumándole la depreciación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente aquí a esta utilidad operacional que nos había dado de 121.000 antes de depreciación, ahora le sumamos a esos 121.000 los 42.000 de depreciación y se generan esta utilidad operacional. ¿Ok? Se genera una utilidad operacional más alta porque está con depreciación. Entonces, con una utilidad operacional más alta, pues el ROI es más alto. El ROI con depreciación siempre va a ser más alto que el ROI sin depreciación. La operación es la misma. Se divide la utilidad operacional después de impuesto, ahora con depreciación, se divide entre esto mismo, entre el capital invertido en la operación. Y quiere decir aquí que por cada 100 pesos de capital invertido en la operación en el 2021, genera 36 pesos con 38 centavos de utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Eso es lo que quiere decir el ROIC. Bueno, listo, ahí ya le hicimos el análisis a los ROI, al ROE, al ROA, a la palanca de crecimiento, a el margen de EBITDA, a la productividad o la inversión en capital de trabajo. Ahora nos queda aquí analizar estos resultados de WACC y estas cositas. ¿Y qué sucede? Que aquí ya llegamos al EVA. Entonces resulta que el EVA, como ustedes ven, puede dar positivo o puede dar un año negativo, o ambos negativos o ambos positivos. Allá les da el color, ambos en azul, ambos en rojo, azul ambos positivos, en rojo ambos negativos. ¿Y por qué da positivo o negativo? Porque el EVA también va con una resta. El EVA es este capital invertido en la operación, este valor. Es el capital invertido en la operación, va multiplicado por la diferencia entre el ROIC menos el WACC. Allá va una resta, de ahí sale el EVA. Entonces, al hacer aquí una resta, pues el resultado puede ser positivo o negativo. ¿Ok? ¿Y qué es? Bueno, capital invertido en la operación, ya sabemos qué es lo que se invierte en la operación. Pues las máquinas, los equipos, los activos fijos, los muebles, los equipos de cómputo, el archivador, la sala de juntas, los escritorios, los vehículos utilizados en el transporte de la empresa, los activos fijos de la operación. Y el capital neto de trabajo, ya sabemos que es la suma de las cuentas por cobrar que le quedaron debiendo los clientes, más el inventario que está por vender, menos lo que los proveedores le financian, que puede ser negativo. Eso es lo que tiene invertido la empresa en su operación. Y ese capital invertido en la operación se multiplica por una resta, por eso está por paréntesis, una resta, entre el ROI, que ya lo vimos, menos WACC. Por eso el EVA lo vamos a obtener también, EVA sin depreciación y EVA con depreciación. ¿Cuándo es EVA sin depreciación? Cuando aplicamos ROI sin depreciación. ¿Y cuándo hay EVA con depreciación? Cuando aplicamos ROI con depreciación. Eso es lo que cambia. Entonces el EVA sin depreciación siempre es más bajito que el EVA con. Mire, el EVA sin depreciación aquí fue 54.000 millones,
en ese año 2021 y con depreciación 83.000 millones. Aquí, el EVA sin depreciación es que generó negativo 44.000 y aquí con depreciación también fue negativo, pero más bajito, entonces más alto. El negativo más bajito es mayor. Aquí eran 44.000 negativos, aquí 16.000 negativos. Este es más alto que este, obviamente. Entonces siempre el EVA con depreciación va a dar un resultado mayor que el EVA sin depreciación. Muy bien. ¿Y qué es esta resta que hace ROI menos WACC? Son dos rentabilidades, mire, ROI. Una rentabilidad, 29 no sé qué, 3, algo, 36 no sé qué, 10, algo, una rentabilidad. Ya dijimos, de cada 100 pesos de capital invertido en la operación, cuánto genera de utilidad operacional después de impuesto sin depreciación y cuánto genera de utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Eso es ROI. ¿Y el WACC qué es? El WACC es una traducción, aquí se las voy a escribir, aquí está el WACC, aquí está la tasa WACC. El WACC es una traducción ya en español, es un costo promedio ponderado de capital. Siglas en inglés, cost capital, costo de capital. Average, promedio, Rater, ponderado, costo promedio ponderado de capital. Entonces hay una diferencia en que esto es un costo. La tasa WACC es un costo y el ROI es una rentabilidad, retorno, rentabilidad. Entonces, por eso al hacer la resta entre una rentabilidad y un costo, reste rentabilidad menos costo. Si la resta entre rentabilidad menos costo es positiva, EVA positivo. Si la resta entre rentabilidad menos costo es negativa, EVA negativo. Cuando es positivo, ¿qué quiere decir? Pues que el que voy a restar, ROI, del que resto, WACC, como es mayor el primero que el segundo, es mayor la rentabilidad que el costo, ¿no es cierto? Mayor rentabilidad que costo, positivo. Cuando da negativo, ¿qué significa? Que fue mayor el costo. Lo que va a restar es más alto. El costo fue más alto que lo que rindió, que la rentabilidad. Por eso da negativo. Y cuando da positivo, un valor de EVA, ¿qué significa? Cuando da positivo quiere decir que genera valor económico agregado. Y cuando da negativo, pues no vamos a decir que no genera, obvio, sino que destruye valor económico agregado. Entonces aquí el resultado nos está diciendo, en el año 2021, Avidez Amapollo generó valor económico agregado por valor de 54.303 millones de pesos. En el año 2020, destruyó valor económico agregado por valor de 44.032 millones de pesos. Y de una vez aquí, se divide ahora aquí, este porcentaje es dividir el EVA sobre las ventas. Ya fue en porcentaje. Y ya sabemos, resultado en porcentaje por cada 100 pesos. ¿Y cuál fue el denominador? Ventas, ahí está escrito, ventas. Entonces, que por cada 100 pesos de ventas de Avidez Amapollo en el 2021 fue positivo, sí, generó 3 pesos con 15 centavos de valor económico agregado. 2020, de cada 100 pesos de ventas en el 2020, Avidez Amapollo destruyó 3 pesos con 77 centavos de valor económico agregado. ¿Cuál es mejor? Pues el más alto, tanto en pesos como en porcentaje. Porque a veces en pesos es más alto un año que el otro, pero en porcentaje no. Entonces siempre el análisis final es el que sea más alto en porcentaje. Pues obvio aquí, si hay uno positivo y uno negativo, siempre va a ser mayor el positivo, obviamente. Cuando es, bueno, esto fue con EVA sin depreciación. Cuando es EVA con depreciación, ya dijimos que era más alto el resultado. Aquí es de que cada 100 pesos que vende Avidez Amapollo en el 2021, generó 4 pesos con 87 centavos de valor económico agregado con depreciación. 2020,
de cada 100 pesos que vendía Avidesa Mapollo en el 2020, destruyó 1 peso con 43 centavos de valor económico agregado con depreciación. O generó positivo o destruyó negativo. Y el WACC, entonces, que es el costo, este costo promedio ponderado de capital, es un ponderado. ¿Qué es un ponderado? Es un promedio de acuerdo con la participación, en cuánto participa un dato y en cuánto participa el otro. Y cada participación, al sumar las participaciones, nos tienen que dar el 100. Entonces, ¿cuáles son las participaciones aquí? O CAPM o deuda. Entonces, este costo promedio ponderado de capital es el costo, se subdivide, se trae del costo de los recursos propios, que es el CAPM, o del costo de la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ya les dije, la inversión de una empresa, aquí ya lo vimos, ¿no? Aviesa Mapollo tiene una inversión, unos activos, es la inversión. ¿Y cómo financia esa inversión? ¿Con patrimonio, recursos propios o con pasivos, deudas? Lo que pasa es que aquí las deudas no son todas solamente con bancos, ¿no? Aquí ya les dije, aquí hay deudas con proveedores principalmente, con la DIAN, le debe a la DIAN, le debe a los empleados, cesantías al final de un año, etcétera. Entonces, la deuda no es que siempre sea con bancos. Aquí sí, aquí en este caso se van a tomar solamente las deudas, por eso se sacó aquí aparte la deuda financiera, deuda ya, aquí ya se dijo, deuda financiera. Aquí no se dijo deuda con proveedores, no, no se dijo deuda con la DIAN, no, deuda con socios, deuda con empleados, no, financiera, con entidades financieras. Entonces, es lo que hace en el costo, como el WACC es un costo, ¿cuánto cuesta la plata? Esto lo que quiere decir es cuánto cuesta la plata, plata propia y plata prestada. ¿Cuánto cuesta la plata que usted consigue y cuánto cuesta la plata que le prestan? Les pregunto, ¿qué es más costoso? ¿La plata propia o la plata prestada? La plata prestada, La plata prestada, dice Lina. ¿Por qué la plata prestada, Lina? porque sobre eso estamos pagando un interés. Sobre La eso estamos propia, pagando. profe, La propia, dice Jesús María. ¿Por qué la propia? porque usted dura un determinado, por ejemplo, para ahorrar 100 millones del salario que uno devenga va a durar como 5, 8, hasta 10 años. Ah, eso ya tal vez lo habíamos dicho, ¿no es cierto, Jesús? Mientras tanto, señor, Ya tal vez lo sí, habíamos dicho, sí. Eso sí, la vez es. pasada. Ah, bueno, ya lo habíamos aclarado. Ese es un error, sí, pensar uno que lo más costoso es la plata prestada. Ah, porque toca pagar unos intereses. Pues es que le cobren a usted unos intereses, ¿qué pasa? Le están dando la plata, usted no la tiene es el banco, claro, la entidad financiera, me la presta para comprar mi casa, para comprar mi carrito, para invertir. Y le tengo que pagar unos intereses a ese banco ya. Y la plata propia, lo que dice Jesús María y que yo ya les había explicado, tal vez, como dijo él la vez pasada, ¿en qué? Ahorita está estudiando y solamente estudió eso. No, usted estudió una primaria, estudió un bachillerato, lleva una universidad. ¿Cuánto le costó eso? Nada, profe, porque yo siempre he estudiado becado, becada. No me ha tocado pagar. Uy, qué maravilla. Bien, no le costó. ¿Transporte pagó? No, me llevaban gratis. ¿Libros compró? No, prestados, regalados, no compré. Listo, bueno. Asumamos que no invirtió en pesos en su educación, pero sí tuvo un costo de su vida, de su trasnocho, de su dedicación, de su trabajo, de su, de su actividad, dejar de ir a otras cosas por estar estudiando, por hacer esto. Ahora ya estoy trabajando. Ah, qué maravilla. Ahí ya me pagan un sueldo. Y para llegar al trabajo, ¿cómo fue? Ah, no, porque un amigo, un familiar me ofreció el puesto. Listo. Le ofreció el puesto, pero usted tiene que saber de algo.
tiene que tener un conocimiento, tiene que tener una idea. Y para eso, ¿qué necesitó? Pues todo el estudio y toda la preparación. Entonces, todo eso se consiguió con un costo. Y es que a quién le pagué, así no le haya pagado, ha sido su esfuerzo, su sacrificio de toda la vida. La plata propia, lo más costoso. Es que no me toca pagarle a nadie, pero ya lo está pagando, ya lo pagó. ¿Cuánto representó toda esa plata invertida ahí de ahí para atrás? Multiplique y sume, a ver. Es que eso fue mi papá que me lo dio, mi tío, mi novia, mi esposo, listo. Pero esos son recursos, así no sea plata, tiempo, salud, vida, que usted ha dedicado para conseguir una platica. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces la plata propia es más costoso que cualquier plata prestada por todo lo que se requiere para obtenerla. Y aquí lo vemos, miren, la CAPM, que es la plata propia, mire cuánto cuesta. 16%, 18%. Y mire la plata prestada, 7 y 8. Sale mucho más barato aquí el crédito que la plata propia. Y aún queda más barato el crédito, porque a este 7 que los calculamos allá de un promedio de deuda financiera de las entidades, 7%, 8%, se le aplica lo que se denomina escudo fiscal. Y del 7 se convirtió en 5. Y del 8 se convirtió también en 5. 5% sale costando la plata prestada y la propia le cuesta el 16 y casi el 19, la propia, y la prestada solamente esto. ¿Y este escudo fiscal qué es? Pues obvio que si ustedes tienen deudas o la empresa tiene deudas, mire acá, tiene deudas, sí, ahí sí lo vimos, créditos pasivos tiene deudas, préstamos no corrientes y corrientes, tiene deudas. Con esas deudas tiene que pagar aquí unos intereses. Este es negativo, pagó unos intereses. Y si pagó unos intereses a la utilidad que tenía, a esa utilidad, le quita esos intereses y genera menos utilidad. ¿De acuerdo? Tenía una utilidad y le pago al banco unos intereses, me queda la utilidad más pequeña, porque voy a restarle. Y si tengo utilidad más pequeña, pago menos impuesto. Con menos utilidad, menos impuesto. Eso es lo que se denomina el escudo fiscal, fiscal del fisco, de impuestos. Entonces, al 7.43 que usted le paga al banco de intereses aquí en este año, quítele el efecto tributario. ¿Cuánto le representa de ahorro en impuestos por pagar intereses al banco? Quítele el 30 y 50% de esta tasa de impuesto de cada año. Y ese 7 se le convirtió en 5. Y el 8 se le convirtió en 5.47. Este es el costo de la deuda, porque se ahorra impuestos, ¿ok? Teniendo deudas, me ahorro impuestos. Muy bien. Entonces, finalmente, el promedio ponderado, que es cuánto le costó la plata propia, cuánto le costó la plata prestada, no se pueden sumar y dividir porque este no es un promedio simple que sume y divida. Ese sería promedio simple. Estamos diciendo que es un promedio ponderado. Entonces, plata prestada, perdón, plata propia. ¿Y cuánto fue la plata propia que aportó? Mire, 400 y pico de mil propio. ¿Y cuánto fue lo prestado? 30.000, muy poquito. O sea, utilizó más plata de la más costosa, la propia. La plata prestada, que fue más poquito, que es la más barata, utilizó menos, 30.000 millones. Y la plata propia, 400 y pico de mil de millones, que fue de su patrimonio. Por lo tanto, el resultado del WACC se asemeja más al costo propio, a la plata propia. 16% de costo promedio está más cerquita de 16.85 que de 5. ¿Por qué está más cerquita? Porque tiene muchísima plata propia que está apalancando, que está financiando la operación. Es decir, está utilizando más recursos de lo que más le cuesta, no de lo que menos le cuesta. Voy a hacer el caso contrario. Aquí solamente para el ejemplo. Vamos a suponer que aquí no son 3, sino son 800, así. Ahí para que vean ahorita qué va a pasar. Mire, ahí cambió. Aquí está utilizando 830.000 millones de deuda y 400.000 de propio. Está utilizando más deuda que propio. El costo de la deuda fue 29, perdón, el costo propio fue 29 y el de la deuda 5. Ahora el WACC, mire, el WACC ya no quedó pegado a 29, sino quedó como intermedio entre 29 y 5. Se bajó la tasa WACC. ¿Lo ven? Porque está utilizando mucho más recursos de lo que es más barato.
¿Y qué es lo más barato? La deuda. Está utilizando 800.000 millones de lo que es más económico, la deuda. Luego el WACC va a ser también más barato, más económico. Entonces depende de la forma en que financie la operación la empresa. Si es más con plata prestada o es con más plata propia. Si es con plata propia, el WACC va a ser alto, costoso, es un costo. Esto no es una rentabilidad, un costo. El costo es más alto. Si es más plata prestada, el resultado es más bajito, porque es con plata más barata, la deuda más barato. Ok. Aquí lo dejamos como estábamos aquí, 30.000, listo. Y ahí nos quedó en 16, no en 13, más pegado aquí. Ok, entonces el resultado lo vamos a mirar, ¿está más pegado a los recursos propios o está más pegado a la deuda? Más pegado a los recursos propios, pues está utilizando más recursos propios que deuda. Más pegado a la deuda, está utilizando más deuda que recursos propios. ¿Y qué es más barato? La deuda que los recursos propios. El CAPM, pues para decirles, aquí está el costo de los recursos propios. CAPM es una traducción de, también es en inglés, es modelo, precio de los activos de capital. Eso es lo que traduce CAPM. Es Model Price Access Capital, modelo precio de los activos de capital. En cristiano, el costo de la plata propia. Y el costo de la deuda. A su vez, esta tasa de la plata propia dice uno, ¿y cómo cuantifica uno el costo de la plata propia? Usted, ¿cuánto sabe cuánto le vale su plata propia? ¿Cuánto me vale? Entonces dirían ustedes, pues según lo que digo Luis Eduardo, tengo que ponerme a hacer cuentas desde que empecé a estudiar, a ver cuánto, cuánto he gastado, a ver cuánta plata tengo ya invertida, o cuánto han invertido mis papás, mis tíos, mis hermanos, mis parientes, mi esposa, lo que sea en mí, para yo llegar ahorita a tener ya una profesión o estar trabajando. No, entonces el costo de la plata propia se calcula pues con todo esto que diligenciamos aquí. Entonces les explico aquí en un momentico qué es eso. Entonces lo primero que uno dice es, ¿cuánto aspira que le rinda su plata? Entonces dice, utilice RF, riesgo libre, risk free. Es decir, si usted tiene su plata y la quiere invertir, la puede invertir en dos tipos de riesgo, riesgo bajito y riesgo alto. Eso es lo que quiere decir RF y RF. Libre de riesgo y riesgo de mercado. Y riesgo bajito, ¿qué usamos? Usamos el Standard & Poor's de los Estados Unidos, perdón, los bonos, los T-bonds, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, de riesgo bajito. ¿Por qué qué? Porque los respalda el Banco de la República de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Es como si en Colombia compráramos TES, títulos del Estado, de la Tesorería, están respaldados por el Banco de la República, riesgo bajo. Free no es que sea free libre, porque libre de riesgo no hay nada, y menos en lo financiero, simplemente el más riesgo bajito. Es decir, que se quiebre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se quiebre aquí el Banco de la República. Sí, se puede quebrar. Eso le ha pasado a muchos países, Argentina, Brasil, México, se han quebrado país, entonces se quebró el país. Entonces esa venta de esos bonos es un riesgo, pero es muy distinto ese tipo de riesgo a invertir en un CDT del Banco Bogotá, en un CDT de Comultrasa, en un CDT de Bancolombia. Esos bancos sí son más riesgosos, que son bancos comerciales, mientras que el Banco de la República, la Reserva Federal de esto de los Estados Unidos, mucho más sólida, mucho más fuerte, está respaldada por todo el país, por toda la nación, es más fuerte. Banco de la República en Colombia es más fuerte que cualquier banco. En términos de riesgo es el más bajito riesgo. Entonces, yo puedo invertir mi plata en lo de más bajito riesgo, pero también lo puedo invertir en lo de más alto riesgo. Y el RM que obtuvimos fue con el Standard & Poor's 500. Uy, pucha, no me diga que ya están entrando a la otra reunión. Espero que no. Usuario de Zoom, no sé quién sea, vamos a decirle admitir. Espero que sea alguien de acá. El RM es el riesgo de mercado, risk market, que es el de riesgo alto. ¿Y qué utilizamos? Standard & Poor's 500. ¿Y eso qué es? Mercado accionario. Ustedes ya hicieron un ejercicio con el mercado accionario en Colombia. Este es el mercado accionario de Estados Unidos. ¿Y por qué no utilizamos Colombia, Luis Eduardo? Porque en Colombia este mercado accionario es muy bajito. Y se convierte esto al contrario.
En Colombia sería que el TES, que es el de más bajo riesgo, rinde más que el mercado accionario. No tiene lógica, pero así es nuestro país, no tiene lógica. ¿Y por qué no tiene lógica? Porque ¿cómo va a tener más rentabilidad algo que es de menor riesgo y tiene menor rentabilidad algo que es de más alto riesgo? Normalmente, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Cómo es esto? Esto es cierto. A mayor riesgo, mercado accionario, mayor rentabilidad, 16, que el de más bajo riesgo. Riesgo bajito, rentabilidad bajita. Riesgo alto, rentabilidad alta. En nuestro país es al revés. Por eso tuvimos que utilizar Estados Unidos. Pero esto de Estados Unidos, ¿qué hicimos? Pues luego lo que hicimos fue ajustarlo. Él lo que hizo aquí fue ajustarla. Por eso usamos inflación de Colombia e inflación de Estados Unidos. ¿Y esto qué es? ¿Para qué? Para mirar qué diferencias hay entre las inflaciones de los dos países en cada año. Y se saca esta devaluación técnica. No es restando, no es 3 menos 2, es dividiendo. Para restar se divide 1 más 3 sobre 1 más 2. Bueno, de una devaluación. Esto quiere decir cuánto por encima es la inflación de Colombia, la de Estados Unidos, según el promedio que sacamos geométrico. La inflación en Colombia es 1.70% superior a la de Estados Unidos en los últimos 10 años, 2021. Y 0,94% últimos 10 años superior a la de Estados Unidos. Y con esta devaluación, que fue la diferencia entre las dos inflaciones, se hizo el ajuste. Este RF entonces se volvió Colombia, este RF de Estados Unidos se volvió Colombia y este RF de Estados Unidos se volvió Colombia y esta RM de Estados Unidos se ajustó a Colombia. ¿Con qué? Con esta tasa de devaluación por diferencias de inflación. Eso fue, y con esto se obtuvo la prima de mercado, que es la resta entre lo que rinde el mercado accionario, lo que rinde el TES. Y con esto, y eleva, y el beta. ¿Y qué es el beta? Ya les expliqué, es una medida de riesgo, de sensibilidad, que cada vez que cambia el mercado accionario en un 1%, el beta de este sector, acuérdense que aquí utilizamos un sector, y cada uno tiene un beta diferente, una actividad. Cambia el precio de esa acción de ese sector en 0.73 veces por cada 1% que cambia el mercado. Pero también ese beta, como no era el de la empresa, este no era el de Avidesa, era de allá del sector granjas, se apalancó. Beta unlevered, no apalancado, se convirtió en apalancado. Entonces, ¿qué relación está usando de deuda y patrimonio? Eso se llama apalancarlo. Entonces, aplicó la fórmula aquí que coja ese beta, multiplíquelo por 1 más 1 menos la tasa de impuesto por esta relación. Entonces, lo apalancó, lo convirtió a la empresa. Entonces, todos estos resultados que uno diría, pero ¿para qué utiliza Estados Unidos? Ya se los expliqué por qué. Se apalancaron, se ajustaron a Colombia. ¿Por qué utilizamos un beta de por allá de unas empresas de mercados emergentes del señor Damodarán? Si este no era Avidesa, cogimos el sector y aquí ya lo convertimos en Avidesa. Y ya con eso entonces se calculó el CAPM, que es este RF ajustado más este beta apalancado por esta prima del mercado. Entonces, ¿qué significa el costo de la plata propia? ¿Cuánto me representa a mí mi plata? Pues a mí me representa lo que me vaya a rendir en el Banco de la República, que es el de más bajo riesgo. Mínimo me tiene que rendir el 4% aquí y el 3% aquí, mínimo. Más, ahora sí, como es una empresa tal, hay un riesgo que es este beta apalancado, más este riesgo multiplicado por esta prima. Y esta prima de mercado es la diferencia entre lo que me rinde el mercado de las acciones menos el mercado de los TES o del Banco de la República o de la Reserva Federal. La prima, eso se llama prima. ¿Cuánto por encima rinde el de mayor riesgo contra el de menor riesgo? Eso es una prima. Y esa operación genera el costo de la plata propia. Es una forma de calcular, entre comillas, de manera técnica, cuánto nos representa el costo de la deuda, el costo de la plata propia. Todos tienen la misma devaluación técnica, todos tienen estos mismos datos. En el caso mío, Avidesa, otra persona tiene Almacenes Éxito, otros tienen Ingenio del Cauca, otros tienen Arturo Calle, otros tienen Tiendas Olímpica, otros tienen Ecopetrol, lo que sea, la empresa que sea, todos tienen esto mismo, el mismo resultado. Entonces uno diría, pues entonces a todos les va a dar el mismo CAPM, o sea, el costo de la plata propia en cualquier empresa es el mismo. No, cambia ya aquí, cambia cuál es el beta, cuál es el riesgo de ese sector. Aquí sí ya cambió. Entonces este es un riesgo
que dependiendo del beta hay riesgos más altos y más bajitos, y cambia cómo se está financiando esa empresa, o con plata más prestada o con plata más propia. Y ya vimos que si era con plata más prestada o más propia, el resultado al final iba a ser diferente. Entonces, este CAPM pues no es igual para todos, ya va cambiando. Esto sí va a ser igual porque estamos usando la misma costo de la deuda. Estamos utilizando el promedio del mercado, pero realmente no es que sea igual. Ecopetrol tiene un costo de deuda muy distinto al que tiene Avidesa, porque a Ecopetrol le van a prestar unas tasas mucho más favorables, a Avidesa unas tasas más altas, y a Luis Eduardo Suárez unas súper altísimas, que eso depende del tipo de cliente, cómo se comporte con la entidad financiera, la reciprocidad que tenga, entonces las tasas cambian. Pero estamos usando el del mercado para todos, ¿ok? Y ese es el costo. Entonces, finalmente, eso es lo que compara aquí el EVA. ¿Es mayor lo que rinde el ROI o es mayor el costo? Plata propia, promedio, plata propia y plata prestada. Cuando saqué la diferencia, entonces, ¿por qué aquí dio positivo? Porque aquí rinde 29, el ROI sin depreciación, aquí EVA sin depreciación. La rentabilidad es del 29 y el WACC de ese año fue el 16. Claro, entonces al restar 29% menos 16 da positivo, por el capital dio positivo. Pero en el año 2020, mire lo que sucedió. El rendimiento, el ROI sin depreciación, retorno sobre la inversión, fue de 3%. De cada 100 pesos en el capital invertido, generó una utilidad operacional después de impuesto de 3 pesos. Muy poquito. El ROI fue 3, menos el WACC. Y el WACC de ese año fue el 14. Entonces, al restar 3 menos 14, pues da negativo. Y negativo por un valor, da negativo. Destruyó valor. Cuando es negativo, ¿qué significa? Que el costo de la plata prestada y propia en promedio es más alto que el rendimiento de una inversión. Lo que rinde la inversión es más bajito que lo que costó la plata. Cuando es positivo, pues es al contrario. Lo que rinde la inversión es más alto que lo que costó la plata, promedio, propia y prestada. Y ahí tenemos EVAs positivos y EVAs negativos. Y colorín colorado. Ese es el análisis. Entonces ahí tienen la grabación y todo para que lo puedan plasmar aquí en los análisis, cuando presenten aquí los análisis, obviamente terminando de diligenciar la plantilla. Cualquier duda, inquietud que tengan, la escriben allá por el foro, comuniquémonos, foro académico. Voy a estar pendiente para que entreguen el producto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento todo súper claro. Muy bien, Benjamín. Listo. Muchas gracias. ¿Listos? Nos veremos entonces en una próxima tutoría. Ya tienen todo calificado, ¿cierto? Yo les he calificado todo lo que han entregado. ¿Sí está ya todo calificado o debo algo? Sí, profe, ya está todo calificado. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces que les rinda. Espero que tengan ya la empresa elegida. Ahí hay un foro para elegir la empresa. Que no se les Ok. repita. Listo. Hasta luego, teacher. Una camarita para vernos y despedirnos, por favor. Eso, muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, usuario Zoom, no sé quién sea usuario Zoom, Nelly, Jesús María. Chao, chao. Hasta luego, profe. Ok, Chao. chao, Jesús María. Ok, adiós, nos vemos, Judy. Chao, chao, adiós. Chao, profe, buenas noches. Ok, buena noche, gracias, chao. Chao, Judy.